Muy bien. Muy buenos días, queridos estudiantes. La práctica de la semana pasada, la práctica número 1 de las actividades extractivas. Esto eran las respuestas. Ustedes van a verificar. Cobre, San Rafael, número 2. Número 3, ahí está. Número 4, Madre de Dios. Número 5, actividades de extracción anchoveta. Considerado como el principal puerto pesquero es Chimbote. Es una característica de la pesca artesanal. Aquí habían dos respuestas, ¿no? Carece de apoyo financiero, más le hemos puesto, conocida como pesca de consumo humano directo, ¿ya? La pesca artesanal. 8 es el principal pez, la anchoveta. En el número 9, indique verdadero o falso. Las actividades primarias pueden ser extractivas productivas, verdadero. Las actividades extractivas son las que primero realiza el hombre, sí, verdadero. La pesca artesanal es una actividad productiva, no, porque es extractiva, entonces es verdadero, verdadero, falso. Bien, ahí cada número 10, con el número 10 y el número 15 se repiten, ¿no? Entonces era trucha. 11 hidrobiológicos, son los famosos que están en agua, hidrobiológicos. De Cas Ancash, los puertos más importantes, Casma, Chimbote, Huarmey. 13, artesanal. Chicama y Salaberry están en La Libertad. 15, trucha, se repetía con el número 10. Embarcación más antigua, Caballito de Totora. Y menciona clases de minas, socavón, tajo abierto, aluvional. ¿Y cuáles son los tipos de pesca del Perú? Continental y marítima, ¿no? Continental de aguas dulces y marítima de aguas saladas. Muy bien, pasamos rápidamente a la otra práctica. Entonces, a la otra práctica, ahí está. Muy bien, esta es la práctica de hoy, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia entre la agricultura extensiva y la agricultura intensiva? ¿Ves? Simplemente, extensiva carece de apoyo financiero. Bien, o extensiva también pueden colocar ustedes, por ejemplo. Muy bien, Anaí, Fabián. Excelente, Fabián me mandó muy bien. Intensiva cuenta con asesoría técnica, entonces eso el otro es lo contrario, ¿no? Muy bien, el otro va a ser lo contrario. Muy bien, extensiva, por ser productor de calidad son destinados al consumo interno, y mientras que el otro es para la exportación. Acá ustedes tenían que colocar 1, 2, hay varias respuestas. En el número 2, ¿cuál sería la respuesta? A ver, muy bien. Agricultura, muy bien, Grace, ve la agricultura, correcto, muy bien, acá es la agricultura, muy bien, excelente. En el número 3, Alejandra también me dice la B, en el número 3, ¿cuál es la problemática? La problemática mayormente es el famoso, muy bien, pocas tierras agrícolas, ¿no? Está bien, muy bien, inadecuado manejo de los recursos hídricos, correcto, Anaí. Y también la importación de alimentos, excelente, ¿ya? Básicamente la problemática es la importación, o sea, importamos de otros lugares teniendo aquí nuestros propios recursos naturales. Esa es la problemática, aparte de escasez de agua, escasez de tierra, etc. También aquí habían varias respuestas. Número 4, se presentan principalmente en las valles de la costa. ¿Cuál es la respuesta? Me dice la letra A. La agricultura de regadío intensiva, muy bien, presenta con la costa, la agricultura de regadío, muy bien, es la intensiva. Extensiva es secana. ¿Cómo es la agricultura en la región andina? Extensiva, ¿ya? La extensiva. ¿Qué tipo de ganados predominan en el Perú? Vacuno, bovino, ¿qué más? Porcino, avícolas, etcétera, todo tipo de animalitos. ¿Cuál es la importancia de la ganadería? ¿Por qué es importante la ganadería? Acá también hay varias respuestas. Es importante por sus bienes y servicios como la diversidad de productos de carne, huevo, leche, queso, miel, etcétera, etcétera. Muy bien, Anaí, excelente. Hay varias respuestas también acá. ¿Qué tipo de actividad económica es la agricultura y la ganadería? En la agricultura
A ver qué tipo de actividad económica es la agricultura y la ganadería. Acá estamos, ¿no? Productiva, muy bien. Menciona dos características de la ganadería extensiva. Bien, extensiva. ¿Cuál es extensiva? Presenta baja producción, muy bien. ¿Qué más? Los animales son criados en el campo abierto. Excelente, muy bien. Son de, o sea, no están de raza selecciona muy bien Victoria, Grace, Anaí y así sucesivamente. Número 10, ¿cuál es la principal zona productora? Es la meseta del Collao, ¿ya? Puno y Cusco, muy bien lo han puesto, es la meseta del Collao, básicamente, muy bien. ¿Ya? Acá era principal zona productora de camélidos, o sea, camélidos son de alpacas, Puno, si le han puesto Puno, correcto. Meseta del Collao también, ¿ya? El ganado perteneciente a la ganadería extensiva se alimenta principalmente de, hasta la respuesta, muy bien, pasto natural, como no está el pasto natural, ahí está el licho, ¿bien? Entonces, ahí está el pasto natural, que es el licho. El producto agrícola que exporta en mayor cantidad a nuestro país, o sea, la mayoría exporta, pero hay uno que es más, tiene 4 letras. Hay 2 alternativas con 4 letras, entonces la respuesta es el famoso café, ¿ya? Muy bien, están ahí, excelente. Café era la respuesta, muy bien. 13, tipo de ganadería conformada por especies seleccionadas, que están en establos, intensiva, muy bien, excelente, intensiva, ¿no? Están en los establos. ¿Qué tipo de herramienta utilizan los agricultores de la región andina? ¿Cuáles son las herramientas? No son tractores, ni motobombas, etcétera. ¿Cuál es el instrumento? La famosa, el arado es el chaquitac, el uso del arado en yunta y la famosa chaquitac. Ya, muy bien, esas son las respuestas, ¿correcto? Ahora sí, nos pasamos tema de hoy, queridos estudiantes. Actividades transformativas, o sea, pasamos al sector secundario, ¿ya? Ahí está el tema de hoy. Actividades transformativas. En las actividades primarias estaban las extractivas y las productivas. Ahora en las actividades secundarias pertenecen las actividades transformativas, que son las principales industrias de nuestro territorio peruano. Aquí podemos observar lo que vamos a transformar en ya bienes finales. O sea, necesitamos extraer de la naturaleza la materia prima, esa materia prima se vuelven los insumos y esos insumos se convierten en bienes finales, directamente para poder consumir. Esas son las actividades transformativas, ahí está. ¿Qué son las actividades transformativas? Son aquellas mediante las cuales se van a transformar las materias primas en productos semi-elaborados y manufacturados. Por ejemplo, acá están seleccionando mango, muy bien, ya sea para exportar o también están seleccionando de repente para hacer conservas y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, fábricas, ¿no?, que pueden fabricar de repente algunas medicinas o de repente, por ejemplo, ropa, etcétera, ¿no? Mayormente nosotros acá en el Perú, industria de alimentos y la industria de textil. ¿Qué es la industria? Muy bien, ustedes saben que las actividades transformativas es la industria. ¿Qué es la industria? Son las famosas fábricas. Ahí están las fábricas, muy bien. Las fábricas necesitan, ¿qué cosa? Materia prima y necesitan fuente de energía, o sea, la luz para poder funcionar, maquinarias, tecnología necesita para poder funcionar. Entonces, ¿qué es la industria? Dice que la industria es la actividad humana que mediante el trabajo, el uso de maquinarias y tecnologías transforman las materias primas. O sea, necesitamos aquí al hombre, necesitamos ¿qué cosa? Mano de obra, maquinarias, tecnologías para poder transformar los productos en bienes finales.
¿Cuáles son las materias primas? Las materias primas pueden ser de origen animal, de origen vegetal y de origen mineral. De animal ya sabemos, por ejemplo, acá tenemos el cuero, seda, lana, y vegetal tenemos madera, lo que son los árboles, y de mineral, lo que es, por ejemplo, arcilla, oro, ¿no? Etcétera. No te preocupes, Fernandita, ¿no, bella? Ahí está, por ejemplo, esta fábrica. ¿Qué hace? Transforma, muy bien. ¿Qué va a transformar? Los productos elaborados y semi-elaborados. Acá está. Y estos productos, ¿a dónde se van? Hacia el mercado. Del mercado nosotros directamente lo consumimos. Ya sea un zapato, un pantalón, una casaca, ¿no? De repente arroz, azúcar, etcétera. Todo están procesados, ya transformados. ¿Qué más? Por ejemplo, de repente queremos una manta, queremos una olla, una cocina, y así, un automóvil, etcétera, ¿no? Están ya transformados, finales, para directamente consumir. ¿Cuáles son los factores del desarrollo de la industria? ¿Cuáles son los factores del desarrollo de la industria? Tenemos, por ejemplo, las materias primas, que son y las fuentes de energía, lo esencial, ¿ya? Ahí están las materias primas, que por ejemplo puede ser de los árboles, por ejemplo, acá de los animales, su lana, etcétera. Fuentes de energía, necesitamos, por ejemplo, ahí está, para que funcione las maquinarias, si no, no van a funcionar. Necesitamos también, ¿qué cosa? Esta fábrica necesita mano de obra abundante y especializada. Ahí está, por ejemplo, cada uno tiene su función, los trabajadores. Necesitamos, ¿qué cosa? Infraestructura. Ahí está la infraestructura, otro fábrica, ¿no? Necesitamos transportes y redes de comunicación para transportar, llevar estos productos hacia donde que uno quiere, hacia el mercado, ya sea interno o externo. Si estamos nuestra fábrica en Lima, necesitamos llevar nuestros productos hacia los diferentes lugares, como por ejemplo Ayacucho, Cusco, Arequipa, y necesitamos medios de transporte, ya sea, por ejemplo, terrestre, aéreo, etc. Necesitamos, ¿qué cosa? Ayuda económicas fiscales, dinerito. Necesitamos dinero para invertir, para comprar las maquinarias. Necesitamos terrenos, suelos, muy bien, para que nuestras fábricas tengan pues un lugar, ¿no? Y también necesitamos mercados próximos. Esos son esenciales los factores del desarrollo de la industria. O sea, esta empresa, esta fábrica, necesita ¿qué cosa? Materia prima, energía, mano de obra, o sea, trabajadores, la infraestructura, transporte, ayuda económica y básicamente lo primordial, mercado. ¿Bien? Porque todos estos productos, ¿dónde van? Hacia el mercado. Muy bien, y de este mercado somos nosotros que vamos a consumir para poder satisfacer nuestras necesidades. Ahí está, por ejemplo, fuentes de energía y las famosas materias primas. Lo esencial, lo primordial para procesar. Características de la industria peruana. ¿Cuáles son las características de la industria peruana? Muy bien. Dice que nuestra industria peruana es incipiente, todavía no está tan desarrollada, por eso es incipiente, ¿ya? Carecemos de tecnología. Predomina la industria de bienes de consumo, básicamente tenemos, o sea, no tenemos industria de bienes de equipo, ¿no? Tecnológico nos falta, por eso básicamente nosotros tenemos todas las fábricas, son de bienes de consumo, alimentos, bebidas, etc. El desarrollo industrial está centralizado, básicamente ¿dónde? En la región costa, o sea, Lima. Es dependiente en insumos químicos, tecnología y capital. O sea, nosotros dependemos ¿de quién? De otros países. Por eso, por ejemplo, cuando sube el dólar, los insumos, los productos también suben porque vienen del exterior. Por eso, por ejemplo, harina, lo que es, ¿no? Trigo, maíz, etcétera, vienen de afuera y por eso pan, etcétera, y otros alimentos van subiendo. No existe una adecuada política industrial, ¿ya? No tenemos una adecuada política industrial. Las industrias peruanas están agrupadas en el famoso
SNI, ¿qué significa? Acá está, Sociedad Nacional de Industrias. Ahí está incorporado. Y ese es el Producto Bruto Interno. Importancia de la industria. ¿Por qué es importante? Eleva el nivel de vida de la población. Si hay fábricas, tenemos ¿qué cosa? Mano de obra, necesitamos trabajadores y por lo tanto nos eleva la vida población económicamente. Vamos a tener trabajo. Es fuente de divisas. Vamos a exportar ropa, etcétera, tela, algodón y por lo tanto nos pagan en dólares. Divisas es en dólares, monedas extranjeras. Los centros industriales son escuelas de formación tecnológica. Aquí uno va aprendiendo. Conduce a los estados a la independencia económica. Si tenemos, por ejemplo, nuestras propias maquinarias o tecnologías, entonces ya no vamos a depender de otros países. ¿Qué más dice? Impulsa el desarrollo tecnológico y científico, evita el exceso de importaciones, o sea, no debemos comprar de afuera, básicamente nosotros debemos comprar de nuestro que es nacional. Pero de afuera vienen básicamente con menor precio y por eso nosotros compramos. Genera demanda de materias primas, ¿bien? Tenemos que generar materias primas, o sea, insumos para poder fabricar. Clasificación de la industria, muy bien. La industria básicamente se clasifica en tres. Industria pesadas o de base, industria de bienes de equipo. Básicamente son eso para otros países que tienen tecnología más avanzada. Perú básicamente está en la industria ligera de uso de consumo, ¿ya? Aquí nosotros básicamente estamos nosotros. No tenemos muchas tecnologías. ¿Cuál es la clasificación de la industria? Industria pesada o de base, industria de bienes de equipo y nosotros industria ligera de uso de consumo. Industria de pesada o de base ya está. Básicamente lo que es, ellos se dedican a lo que es la metalurgia, siderúrgica y química pesada. ¿Bien? O sea, cuando hablamos de pesada, trabaja con recursos naturales obtenidos básicamente de la naturaleza, ¿no? Se requieren fuentes de capitales, alta tecnología. Muy bien, y por lo tanto tenemos la metalurgia, acá está la metalúrgica, va a transformar los minerales metálicos pesados. Bien, ¿qué más? Las famosas refinerías, vamos a tener la siderúrgica, que es la transformación del hierro en acero. Así, por ejemplo, petroquímica, que es química pesada, es petroquímica, que va a utilizar materias primas como el petróleo, gas, carbón y así sucesivamente. La industria intermedia o de equipo, ¿bien? Básicamente esta industria de bienes de equipo usan bienes obtenidos por la industria de base, con la finalidad de producir nuevos bienes. Esta tecnología que se utiliza, ¿no? Básicamente tiene que ser muy especializada. Básicamente es propio de los países súper desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, Alemania, Japón, China, que van fabricando. Bien, tenemos por ejemplo en lo que es las famosas energéticas, hidroeléctricas y así sucesivamente, metalúrgicas, etc. Y cuando hablamos de metalúrgicas, o sea, metalmecánica, porque esta industria ligera básicamente va a fabricar estos tipos de utensilios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Inresa es una marca, Mave, Surge, etcétera, ¿ya? La industria ligera de consumo. Esto básicamente nosotros en el Perú tenemos. Muy bien, ahí está, por ejemplo, la fábrica de aceite. Muy bien, aceite, ya está. ¿Qué cosa es la industria ligera de consumo? La industria ligera de consumo elabora ¿qué cosa? Básicamente bienes finales. Y acá está, bienes finales. Por ejemplo, directamente para el uso de ¿qué cosa? Para consumir del mercado. Muy bien, básicamente, por ejemplo, tenemos derivados de pescado, ¿ya? ¿Cuáles son los derivados de la pesca? Conservas, acá por ejemplo vemos conservas, también vemos por ejemplo harina de pescado, aceite de pescado y así. ¿Y cuáles son los derivados de la agricultura? Tenemos la azucarera, la molinera, la oleaginosa. Oleaginosa es esto, ¿ya? La famosa aceite.
¿ya? Oleaginosa, básicamente donde producen en Tocache, en el departamento de San Martín. Derivados de la ganadería, a ver, ¿cuáles son los derivados de la ganadería? Todo lo que son lácteos, todo lo que son, por ejemplo, embutidos, ¿no? El famoso curtiembres, etcétera. Cuero, o sea, por ejemplo, el cuero es la industria peletera, ¿ya? Del cuero en la industria peletera. Y también tenemos, por ejemplo, todo lo que es derivados del sector forestal. Acá en el Perú forestal, por ejemplo, lo que es la madera. De la madera obtenemos papel, etc. ¿ya? Por eso nosotros debemos siempre cuidar nuestro medio ambiente. ¿Cuáles son las principales industrias? Acá, por ejemplo, todas las industrias, tenemos la industria textil. ¿Dónde está la industria textil? Básicamente lo que es en Gamarra. Está, por ejemplo, allá están las principales industrias en Gamarra, en La Victoria. También tenemos diferentes tipos de productos alimenticios, como lo que es azúcar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lechera. Por ejemplo, las lecheras más importantes tenemos de Leche Gloria, ¿ya? Y Leche Nestlé, ¿ya? Leche Gloria, ¿dónde está? En lo que es en Arequipa. Y, por ejemplo, Nestlé está en Cajamarca y Chiclayo. Y también Mantaro, también son los productores que producen más cantidad de lácteos. Y alcohólicas, también hay bebidas alcohólicas como cervezas, ¿no? Como por ejemplo vino, pisco, etcétera, aguardiente. Y también tenemos de las famosas gaseosas, acá diferentes tipos de gaseosas, marcas. Y también tenemos, por ejemplo, de otras industrias como, por ejemplo, de medicinas y así. ¿Ya? O sea, son las diferentes industrias que hay en nuestro territorio peruano. La próxima clase, esta es la práctica para la próxima clase, ¿ya? Pero me falta aumentar unos 4 o 5 preguntas más. Bien, entonces ya tenemos todo lo que es la industria. ¿Qué cosa es la industria? La industria lo que es la transformación de los productos, ya sea en semi-elaborados o bienes finales directamente para poder consumir, ¿correcto? Y entonces esto es la industria. ¿Qué es la industria? Básicamente es para transformar los bienes obtenidos de la materia bruta, la materia prima se convierte en los insumos, estos insumos se convierten en ¿qué? En productos finales. Por ejemplo, el azúcar, ¿no? ¿De dónde se obtiene? ¿Cuál es la materia prima? La caña de azúcar. Hay que procesar esa caña de azúcar, entonces sale color marroncito rubia. Tenemos, por ejemplo, el azúcar blanca, hay que procesarlo, es decir, todos estos productos, aceite, por ejemplo, ¿no? Aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de etcétera. ¿De dónde? De las semillas, ya sea de algodón, de girasoles, etcétera. Esto se convierte en la industria oleaginosa, ¿correcto? Así estamos terminando. Por ejemplo, el cacao, muy bien, está obteniendo lo que es cacao. ¿Para qué se utiliza? Para elaborar los famosos chocolates, ¿bien? Acá, por ejemplo, la industria de madera, ¿bien? Para obtener qué cosa, no, papel, etc. Y aquí, por ejemplo, todo lo que es lácteos, embutidos, así sucesivamente. Hasta aquí estamos llegando, queridos estudiantes.